Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a platicar de los crímenes de cuello blanco, así se llama este trabajo de Edgar Morin. Vamos a hablar de ello. Ya se lo está usted imaginando seguramente, el simple y llano título de esta obra, de este trabajo, evidentemente nos lleva a pensar en todos aquellos que nos han lastimado en las finanzas públicas en este país. Edgar, ¿qué tal? Un gusto recibirte, El gusto muchísimas es mío. gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, dice, este es un libro sobre delitos cometidos por ciudadanos respetados, pero no respetables. Así es. ¿Y cuántos hay? Digamos que es una historia muy larga, muy larga. Digamos, en el caso mexicano, podremos encontrar incluso algunos orígenes casi en el pasado colonial. Esta forma de administrar política y administrativamente la colonia empieza a generar cosas como comprar los cargos, por ejemplo. Entonces, si yo compro un cargo, pues debo esperar una recompensa. Y empiezan a generarse una serie de vasos comunicantes entre distintos poderes. Pero digamos que el problema mayor pues lo podremos ubicar en los últimos 40, 50 años para acá. Vienen ahí algunas historias vinculadas a Luis Echeverría, a José López Portillo, que es cuando empiezan, digamos, a hacerse públicos este tipo de problemas. Y también cómo se da, esta suerte de capitalismo donde a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley, como dicen. Y cosa que sigue, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente... Tanto los delitos y los crímenes de cuello blanco como el capitalismo de amigotes, ¿no? Sí, digamos que es un problema que se revela casi sistémico y estructural y al menos hasta este momento no se ha podido romper, digamos, ¿Le ves que en algún momento se pueda romper en una sociedad como la nuestra? Digamos que es muy difícil y si me permite ser políticamente muy incorrecto, incorrecto. Diríamos que la historia diría que no. No es tan simple, digamos, ahí quizás sea como la encrucijada o la gran coyuntura que además ahora está viviendo el país, ¿no? Esto quizás sea lo más difícil de desmontar, estos vasos comunicantes entre poderes económicos y poder político. Bueno, porque el presidente decía ahora en el informe que eso ya se acabó, ¿no? Que ya está separado, ¿no? Pero bueno, eso tenía que ver un poco también, porque hablamos de crímenes de cuello blanco, el capitalismo de amigotes, y las redes en la mafia del poder. Y esa mafia del poder, y te lo pregunto, no es aseveración mía, te lo pregunto, esa mafia en el poder cambia, se transforma, transmuta o desaparece. Es una pregunta muy interesante porque evidentemente lo que el poder y el dinero nos muestran es una gran capacidad de pragmatismo y de adaptación. Y lo que estaríamos viendo, me parece, en estos últimos tiempos es una serie de reacomodos y de recomposiciones de poderes económicos. No es la primera, por supuesto. En el libro hago como un regreso poco más de 30 años atrás, y lo que podríamos ver es que, digamos, en el sexenio de Carlos Salinas, la némesis, digamos, del actual presidente, también hubo este tipo de recomposiciones. Ahí está la historia de un financiero que en esta lucha, digamos, contra la corrupción lo encarcelan. Este había sido financiero de la campaña, acusa traición. Y más o menos vemos un patrón desde entonces, delitos que visiblemente o que son visibles, que se presentan, digamos, mediáticamente, con condenas, con tribunal mediático, pero que ya en el plano de lo jurídico, pues de pronto se van desmoronando o tienen deficiencias o se meten fuera de tiempo. Entonces esto va contribuyendo también a la percepción y al ánimo social, según el cual pues la impunidad está prácticamente garantizada siempre y cuando esté uno, digamos, en el lado correcto de los amigos, ¿no? Así es. Bueno, eso es tan solo una pequeña plática en torno a este trabajo de Edgar Morin. A ver, Edgar, y seguramente nuestro auditorio se llega a preguntar, bueno, ¿y quién es Edgar Morin? Platícanos. Bien, yo soy antropólogo, tengo un doctorado en antropología y comencé en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, hice el doctorado y fue una investigación sobre narcotráfico.
Entonces, al final de esa investigación, un poco lo que quedaba como suelto eran justamente todos estos vasos comunicantes hacia los sistemas legales, el lavado de dinero. Entonces ahí empecé como a ir trabajando esta cuestión de la violencia y de cómo de pronto hay cierta delincuencia no violenta y por qué en algún momento dado esto empieza a derrumbarse. Fíjate, ahí haces lo que yo veo, Edgar, como el triángulo, ¿no? Los personajes respetados, más no respetables, ¿sí? De nuestra política mexicana, muchos de ellos. El tema de el robo al erario y este enlace con el crimen organizado. Sí, digamos que habría vasos comunicantes, sobre todo a partir de que empecé a hacer esta investigación, busco como estos vasos comunicantes hacia el sistema financiero. Es decir, nos faltaría, y ahorita que mencionaste el sistema financiero, nos faltaría ese enlace con la IP, con los empresarios. Sí hay conexiones. Digamos, no es un libro antiempresarial, ni antirrico, ni mucho menos. Pero es revelador a final de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra en la investigación? Es decir, el gran problema tiene que ver, o uno de los grandes problemas de este nudo casi gordiano entre poderes políticos y económicos, pasa por la falta de transparencia, por la discrecionalidad. Y esto se expresa muy bien en las concesiones. Entonces, lo que nos muestra la historia reciente del país es que este tipo de concesiones pues, se hace muy discrecionalmente, con mucha opacidad, no quedan todos conformes, y esto va contribuyendo, digamos, a esta suerte de zonas grises del poder, y en estas zonas grises del poder, donde hay ambigüedad jurídica, donde no todo es claro, es donde se van configurando este tipo de o prácticas, digamos, de negocios, muchas veces también confrontados, empresarios entre sí. Algo que es importante entender, pues es que no es un ente tan homogéneo como a veces lo quisiéramos ver. Hay muchas formas de hacer negocios y algunos de estos negocios, digamos, terminan en delitos. Entonces, un poco la idea era encontrar justamente, bueno, qué tipo de delitos se cometen, y qué es lo que va pasando al paso del tiempo con esos delitos. O que no va pasando. ¿Cuál es el objetivo del libro? El objetivo fundamental es describir un poco esta versión mexicana o a la mexicana de lo que algunos premios Nobel de Economía llaman el capitalismo crony o de amigotes. Es decir, estas relaciones entre un poder político y grupos diversos. Exactamente, grupos diversos que a veces son prestanombres, que a veces también es importante decir, no todas las concesiones son un negocio garantizado. Hay elementos importantes como todos, de riesgo. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, esta opacidad es donde está el problema. Y finalmente, en este momento, pues la transparencia que la sociedad civil, digamos, puede ir ejerciendo sobre el poder, contribuye, digamos, a echar luz sobre este tipo de ilícitos. ¿Por qué son importantes? Entre otras cosas, porque los criminólogos le llaman que hay macrovictimización. Es decir, las víctimas se cuentan por miles. Y como además una característica de este tipo de delitos es que se hacen desde una posición de poder, entonces esto garantiza prácticamente la impunidad. Y las víctimas son por miles. Por ejemplo, hay casos de aerolíneas donde, digamos, no sé, poco más de 8,000 trabajadores y sus familias se quedan sin trabajo. ¿No estás hablando de Mexicana de Aviación? Sí, por supuesto. Y ahí habría como ese caso. Entonces, de pronto, digamos, esos son los directos más los indirectos. Y eso genera también en las personas algo que no era como muy estudiado. Angustia, divorcios, depresión, cambio radical de vida. Todo lo que generan los crímenes de cuello blanco. A ver, tienes en este trabajo 3 capítulos, ¿verdad? 4. Sí. El primero, Los Amos del Universo. Vamos a ir ya prácticamente a un corte, pero déjame leer el primer párrafo de este capítulo. Dice, ¿dónde cabe $1,000,000? Contra lo que cualquiera buena imaginación suponga, el espacio físico requerido no es mucho. Si es efectivo, billetes de 20 con la imagen del expresidente Andrew Jackson y en apretadas fajillas con 100 unidades, tal como dicta la norma bancaria. El millón cabe en la típica caja de cartón para huevo. Así es. Y ahí empieza son historias, son relatos, Edgar,
¿Vas entreverando todo esto para darnos la historia? Sí, digamos que se puede leer como una serie de piezas de un enorme rompecabezas, que la intención también es que le proporcionen a quien lo lea, digamos, pistas, marcos de referencia para entender, bueno, y cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado. Aquí, en Los Amos del Universo, ¿de qué nos vamos a encontrar? Digamos que es una suerte de tributo a este escritor norteamericano que se llamó Tom Wolfe, el padre del llamado nuevo periodismo de los años 60. En los años 80 escribe una novela muy interesante sobre esto que él llama Los Amos del Universo, es decir, el triunfo de un nuevo modelo económico con nuevos actores. ¿Quiénes? Los amos del universo, que le llama, que son los dueños del sistema financiero. Y entonces, a partir, digamos, de esta anécdota, pues empezamos a trazar pues que hay de ricos a ricos y que entre todos estos habría algunos que son pues, los auténticos amos del universo, los que deciden, los que están, digamos, los que van moviendo todo. Hegemónicas. Sí, por supuesto, no en términos casi de un complot, sino de grupos de interés que están en contradicción o en conflicto también con otros grupos de interés, que disputan prerrogativas del Estado. Es decir, es un asunto bastante complejo, ¿no? Muy bien. Edgar, vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque tenemos todavía mucho que hablar de crímenes de cuello blanco aquí en Expedientes TV. Ya volvemos. Estamos platicando aquí con Edgar Morín, estamos platicando sobre crímenes de cuello blanco y recordando un poquito de algunas cosas, mencionábamos hace un rato el tema de Mexicana de Aviación, lo tocas, dices a lo largo de toda la obra, yo doy lectura breve a un fragmento del trabajo de Edgar. Un doble rasero que han sabido utilizar abogados de exgobernadores, líderes sindicales o empresarios acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como Gastón Azcárraga, quien obtuvo protección judicial pese al desvío de cerca de 198 millones de pesos de un fideicomiso bancario de la ya quebrada Mexicana de Aviación. Y ahí sigue este pleito porque lo están sacando de nuevo a flote el tema de Mexicana de Aviación en esta administración. Podría regresar, de hecho, dicen por ahí, Mexicana de Aviación. Digamos, sí, algunos sostienen que esto es viable. Yo en lo personal lo veo muy complicado por múltiples razones. Lo que es interesante de este caso, digamos, es que el señor Azcárraga no sería el único responsable. Y además al gobierno parecería resultarle contraproducente traerlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Los delitos de los cuales es acusado, de todas las acusaciones que había contra él, ya solo queda, me parece, una o dos, y estas acusaciones de tipo penal no son graves. ¿Qué otros casos sonados, qué otros casos nos muestras en este trabajo? Digamos, hay casos como la desincorporación de los ferrocarriles en tiempos de Ernesto Zedillo, que es interesante porque prácticamente se desmantela la red ferroviaria, el sindicato adquiere niveles de corrupción también fuera de serie. Y ahí sigue, ¿no? Sigue con miles de demandas. Ya sin nada que hacer, pero ahí sigue. Exactamente, digamos, en esta lógica del propio poder. Y después es interesante porque esta imbricación entre poderes hace que un expresidente que tendría información privilegiada, como cualquier jefe de Estado, de pronto se reconvierte y aparece en consejos de administración, como el de la compañía que recibió el beneficio de esa venta. Entonces, a partir de ahí, él empieza a hacer una carrera en las grandes ligas de los negocios, que contrasta, por ejemplo, con la carrera que intentó hacer Vicente Fox e incluso Felipe Calderón, que han tenido un paso por algunos consejos de administración, digamos que con más pena que gloria, pero muestra, digamos, cómo algunos expresidentes han coqueteado, digamos, con este otro poder que sería el económico, y que nos muestra, digamos, un debate que me parece que sería interesante, es decir, hasta dónde un personaje que tiene información privilegiada por razones de su cargo pasa casi de inmediato sin ningún trámite a la iniciativa privada. Y esto lo veríamos en casos de energía. Hay aquí algunos casos que se recuperan, como agronitrogenados, por ejemplo, algunos personajes. Y lo que es también interesante son las redes de relaciones familiares.
Por ejemplo, pienso en el caso de ahora tan conocido de Lozoya Austin. Tiene una relación, digamos, con otro personaje cuya familia o cuyo vínculo se remonta por lo menos 2 generaciones atrás, con negocios, digamos, en la industria farmacéutica. Estos socios también fueron acusados en 1987, recordarás el asunto del crack bursátil, por una serie de fraudes en una casa de bolsa. Entonces vemos cómo algunos actores parecen reconvertirse y vemos también como el surgimiento, que sería interesante, de una delincuencia, digamos, no violenta, pero desde el poder. Lo que popularmente la gente ha bautizado como los goberladrones, ¿no? Es decir, estos amantes del Estado de cohecho, más que del Estado de Derecho. A ver, para la conformación de este trabajo de investigación, así lo entiendo, Edgar, ¿cuáles son esas fuentes de investigación? ¿A dónde tuviste que acudir? ¿Cómo conformaste todo esto que pareciera, y lo hemos dicho muchas veces, que mejor, en este caso, Edgar Morín, en un trabajo periodístico, si me lo permites decir, claro. Y antropológico, ¿sí? Logra plasmar en una obra, mientras las autoridades fingen no saber que, fingen decir que no saben absolutamente nada de esto. Digamos que tiene varias fuentes el libro, desde fuentes, digamos, de primera mano. Entrevisté a algunas personas que tienen o han tenido relación tanto con el poder político como con el poder empresarial. A mí me interesaba sobre todo el asunto de la mentalidad, porque hay una diferencia muy importante de esa mentalidad. Tiene fuentes periodísticas, tiene fuentes bibliográficas, digamos, un poco las descripciones también me interesaban. Es decir, son personas de carne y hueso, son personas complejas, algunas son muy preparadas. Digamos, estamos hablando de gente que tiene habilidades sobresalientes para las matemáticas, capacidad de organización, una serie de habilidades. Y lo que es interesante es cómo esas habilidades de pronto se van utilizando. ¿Para qué las usas, no? Exactamente. ¿Para qué las usas? Porque hay una responsabilidad civil, social, en todo esto. Claro, esto me lleva a esta página, me quedé con este tema, es la página 113 del capítulo Comerse al mundo de un mordisco. El subtítulo, El rey de la firma. ¿Por qué me llamó la atención? Y lo platico aquí. Voy a leer un fragmento, igual que lo he hecho con otros, dice, pero aquí no es así. De hecho, todavía falta por escribirse la historia completa de la criminalidad nacional. Cuando se haga eso, sí, habrá que dedicar un apartado significativo a Mario Alberto Chávez Traconi, conocido por policías y reporteros de Nota Roja como el rey del fraude, uno de los 3 principales estafadores del mundo según la Interpol, y reconocido entre exinternos del reclusorio norte de la Ciudad de México como el rey de la firma. ¿Por qué me llama la atención? Porque esto que me estás diciendo, Edgar, para mí es muy significativo. Yo nunca pensé que Mario Alberto Chávez Traconi, un amigo de la infancia, amigo de la infancia, bueno, pues llegara a ser uno de los 3 principales estafadores del mundo. No es como para aplaudirlo, por supuesto que no, pero estamos hablando de un hombre que en la historia ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Y tú lo rescatas en este trabajo. ¿Por qué? Digamos que este caso sirve como un contrapunto para entender las transformaciones de la propia criminalidad de las últimas décadas. Digamos, si nosotros pensamos en una criminalidad de hace 40 años, 50 años, lo que veíamos es que el delito se hacía limpiamente. Incluso esto da lugar a expresiones como de guante blanco. De elegancia. Casi inmaculado. Y algo que es interesante, que me llamaba mucho la atención, es que parecería que este tipo de delitos tenían una fábula moral. Es decir, se cumplían gracias a la ambición de la víctima. Entonces, ese me pareció un mecanismo que era interesante para empezar a entender la propia transformación de la criminalidad. Lo que vemos con la muerte de este personaje es justamente que va a ser sustituido por una violencia cada vez más brutal. Estamos hablando de principios de los años 90. De los 90. A principios de los 90 lo que vamos a empezar a ver
digamos, sobre todo a partir de los acuerdos de libre comercio, que entre otras cosas también facilitan los tráficos de armas, por ejemplo, es que hay un enorme incremento o sustancial incremento en la violencia con armas de fuego. Y además esto va vinculado, digamos, al rencor social. Creo que una característica importante de la criminalidad actual pasa por el rencor social. No es algo que me parece que esté muy discutido, muy ventilado, pero esta violencia, esta hazaña, tendrían este componente. Chávez Traconi resulta siempre un contrapunto porque nunca utilizaba, digamos, esa violencia, utilizaba el don de la palabra, y esto lo acercaba, digamos, a este tipo de delito elegante, donde la palabra, el don de gentes, es decir, una serie de habilidades sirven fundamentalmente para engatusar. Y esto inevitablemente lo iba acercando en esta forma de comunicarse, digamos, a personajes como Jordan Belfort, el conocido como el lobo de Wall Street, que es un tipo real, es un financiero norteamericano que ahora se gana la vida dando conferencias de autoayuda, pero que es el mismo mecanismo. Viene una crónica en el libro de un viaje que él hizo a México, y lo que vemos es cómo la palabra, el convencimiento, la mirada seducen a las personas, y en realidad termina uno viendo cómo la gente casi voluntariamente entrega el reloj. En realidad lo que entrega es la tarjeta de crédito para comprar un sistema para hacerse rico en los negocios. Oye, Edgar, ¿y dónde se entreveran entonces todos los casos que aquí nos vas, ahora ya hablamos de Mexicana de Aviación, ya hablamos de este tema de Mario Chávez, traes ahí el tema de Posadas Ocampo, en fin, vas entreverando muchos de los crímenes de cuello blanco en donde están mezcladas todas estas fuerzas de poder en el país. Sí, digamos que en algunos casos son como pequeñas viñetas que permiten ilustrar otras partes de la historia. Insisto, un poco como el sentido de hacer esta reconstrucción es como dar cuenta de cómo es nuestra versión mexicana o a la mexicana del capitalismo de cuates, y cómo esto, digamos, es más un problema sistémico y estructural que un asunto de voluntades. De hecho, podemos ver cómo ciertos empresarios se siguen reacomodando y pasan, digamos, algunos de las declaraciones de odio al amor, a la firma de buenas intenciones. Y esto nos oportunistas habla, también, ¿no? Finalmente piensan en las cuentas bancarias y en los negocios. Claro. Ese es parte de... Tienen que proteger su inversión. Y además, si lo vemos en el caso mexicano, es interesante. Viene aquí el testimonio de un empresario que ahora está en la 4T o transformación de cuarta, según donde cada quien se quiera ubicar. Y este empresario describe más o menos el tipo de riquezas que se dan en México. Y es interesante porque estaríamos hablando de riquezas de primera, segunda o tercera generación. Y esto nos lleva a que, digamos, la clase empresarial han sido más o menos los mismos, y los políticos son los que en realidad están cambiando todo el tiempo. Aunque incluso pueden pertenecer a las mismas familias, ¿eh? Sí, se reciclan. Sí, por supuesto. Hay incluso algunos casos de estos vínculos de sangre, compadrazgos. Es decir, un gobernador que tiene un cuñado que es empresario, se queda viudo y se vuelve a casar con otra mujer cuyo hermano es un nuevo empresario, digamos, más grande, y cosas por el estilo. Todo bien investigado, verificable. Sí. De hecho, algo que tuvimos como bastante cuidado al hacer era poner las fuentes. Creo que, digamos, este tipo de investigaciones también lo que deben hacer es abrirle al lector, digamos, las posibilidades de que sea él quien investigue y que pueda rastrear las cosas. Bueno, y no te quedas ahí, o sea, estoy viendo ya la parte final de las relaciones, de las redes de relaciones, y veo tan solo en esta hoja que estoy hojeando, traes nombres como Manuel Bartlett, el presidente López Obrador, Alfonso Romo, José María Riobó, Olga Sánchez Cordero, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, en fin. Vas entreverando todos estos personajes que de una u otra forma caben en esto. Digamos que muchos de ellos caben en la zona gris,
que esta versión mexicana del capitalismo ha desarrollado en las últimas décadas. Porque además es algo que es muy importante, muchas de estas cosas ni siquiera están catalogadas como delitos. Es decir, hay un asunto de mentalidad, pero también hay un asunto en cómo las leyes pueden tener componentes de clase, cómo las leyes pueden dejar huecos. Un ejemplo, algunos funcionarios, exfuncionarios, como en el caso de Lozoya, no van a poder ser juzgados como funcionarios públicos en ciertos delitos. ¿Por qué? Porque hubo una modificación a la ley, entonces algunos son, digamos, ejecutivos de una corporación, no necesariamente funcionarios públicos. Entonces hay este tipo de elementos, digamos, jurídicos que también lo dificultan. El sentido de algunas de estas personas que menciona, sobre todo, tiene que ver con esta manera de hacer negocios en este entorno donde se privilegia, digamos, la opacidad, la falta de transparencia, la discrecionalidad. Viene ahí la historia de una desincorporación, donde más bien lo que veíamos era como los juegos de la corte. Es decir, la corte del presidente Salinas le decía a un empresario, ¿y por qué usted no invierte en esto? Entonces él pensaba que ese era el mensaje para invertir. Lo que no sabía es que eso lo habían dicho a todos, ¿no? Entonces eso termina que ver más con como los juegos de la corte que con un capitalismo que estaría regulado como en cualquier país medianamente democrático, ¿no? Pues una lectura interesante, seguramente, Edgardo. Vas, de lo que he podido ver, vas desde Salinas hasta el día de hoy, cómo van estos temas. Veo que recoges trabajo y pensamientos de Humberto Padget, de Eduardo Buscaglia. Sí, sí. Hay un sociólogo francés que también es clave para esto, que se llama Loic Wacant, que él explica cómo el neoliberalismo, por más que uno decrete su muerte, no es un asunto tan simple. ¿Y cómo pasa esto? Por el aparato penal. Es decir, esta idea de castigar a ciertos segmentos de la población y no a otros, es un asunto que lo han comprado gobiernos de izquierda o de derecha en todo el mundo. Creo que también es un tipo bastante interesante para ayudar a esta reflexión. Perfecto, pues lo vamos a leer con gusto y con interés. Te lo agradezco. Edgar Morín, Crímenes de Cuello Blanco, el capitalismo de amigotes y las redes en la mafia del poder, editorial Grijalbo. Verdaderamente, por lo que hemos platicado, vale mucho la pena que usted le dé la oportunidad, se dé la oportunidad de meterse a estas redes tan interesantes que aquí nos manejas. Muchas Edgar, gracias. Un placer tenerte en El placer es Expedientes mío. TVC. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta la próxima.